vamos a ver entonces el fallo vinculado con el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, es el fallo Rizzo. Es un fallo del año 2013, eso también, digamos, Uriarte, que lo dejamos para la clase que viene, es un fallo posterior en fecha para ser ordenados. Sí, es una sentencia del 26 de junio, la fecha es importante, van a ver, fecha del 26 de junio de 2013. Como mencionamos, y ahora volvemos a repasar, la ley 26.855 del mayo de 2013, ¿sí? Se promulga el 24 de mayo de 2013, ¿sí? Acá teníamos la sentencia del 26 de junio, un mes después, modificó el número de consejeros y consejeras de 13 a 19, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver hace un ratito. Y la principal reforma, ¿sí? Que es el kit de la discusión judicial, va a ser la elección por sufragio universal de los consejeros, jueces, abogados y académicos. ¿Sí? Antes y ahora, salvo durante ese breve mes que estuvo vigente la ley, estos consejeros elegían en sus propios cuerpos, digamos. La academia elegía a su representante, el colegio público elegía a su representante, y los jueces eran elegidos dentro del Poder Judicial, ¿sí? No se elegía por elección popular. Esto estaba en el marco de, como les decía, del plan de democratización de la justicia. ¿Se acuerdan toda esa discusión en torno de la democratización de la justicia? Bueno, esta fue una de las propuestas. Eso todavía al día de hoy está pendiente, digamos, hoy nuevamente se está discutiendo este plan, bueno, no digamos, una propuesta de reforma del Poder Judicial. Esto fue una de las propuestas de ese plan de democratización de la justicia. A su vez, además de la ley, por el decreto 577, del mismo día que se promulga la ley, el 24 de mayo, se convocó, porque estamos hablando de 2013, el año de elecciones, ¿sí? Con PASO incluida en agosto, se convocó a los ciudadanos y ciudadanas a elegir en los comicios de agosto, ya las PASO, candidatos al Consejo de la Magistratura, ¿sí? Para ya directamente las elecciones primarias del 11 de agosto y luego para las del 27 de octubre, ¿sí? Entonces tenían que elegirse 3 jueces, ¿sí? En las PASO íbamos a tener que elegir 3 jueces, ¿sí? 2 por la lista ganadora y 1 por la primera minoría, digamos. Esto hacía que, como decía antes Luciano, lo mencionaba, los jueces pasaban a una boleta eleccionaria, digamos, para ser elegidos consejeros, no jueces, ¿sí? Para formar parte del Consejo de la Magistratura. Lo mismo, 3 representantes de los abogados, ¿sí? Tenían que estar en la boleta de elecciones, y 6 representantes del ámbito académico, ¿sí? La elección iba a ser por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas, digamos, esto que les decía, los consejeros tenían que estar incluidos en las boletas de los partidos políticos, tenían que integrar listas de partidos políticos, ¿sí? No permitía constituir agrupaciones políticas al único efecto de postular, ¿sí? Esto también es una cosa que se discute en Rizzo, o sea, tenías que ser parte de los partidos políticos inscriptos para las elecciones, no podía haber una agrupación solo para elegir consejeros. Y esto que ya lo vimos. Aparte profe, tenía que formar parte de una lista que tenga presidente, porque había listas que solamente se iban a presentar por gobernadores y tampoco te permitía. Exacto, tenía que ser la lista. Decía era solo lista. Yo creo que de democratización no tenía nada. 2013 era igual de elección legislativa, no era presidencial. Era legislativa, no, sí, es verdad. Pero tenías 2011, que tener candidato 2015. A presidente igual. Tenías que tener candidato. Lo que quiere decir eso, Joana, es que no por presidente o no presidente, estamos hablando de una elección nacional. Entonces no tenía que ser una lista
provincial. Provincial, O exactamente. sea, por ejemplo, un puede ser que partido ahí que me solo confundí. tenga Sí, representación provincial. Ese era el tip de la exactamente. cuestión. Pero, Era porque, nacional, tenía que ser nacional. pero eso tiene Ah, cierta entonces- lógica, pues estamos hablando de un órgano nacional. ¿Se entiende? No provincial. Pero si lo elige la gente es democrático. ¿Qué es más democrático que el voto popular? Pero si no me dejas, Está no. bueno que un juez sea elegido. No, pero a lo que voy es que era todo con la doble de que sabían quiénes iban a ganar y entonces podían meter tranquilamente a su candidato y, o sea, no tenía. A su favor. Yo no estaría Para mí tan no. segura, yo no estaría tan segura de eso, Joana. Las elecciones 2000, del 2013 2000 las perdió el oficialismo. perdió todas Sí, pero en realidad pensaban que las iban a ganar, o sea, lo que ellos No, pensaban hasta ese momento, Eso al mismo, menos qué sé era yo. lo que se decía, ¿no? Joana diciendo 2009, medio término la perdió por 2 puntos el oficialismo. Siempre la fue perdiendo. Es decir, las elecciones de medio término, por lo general, los oficialismos la pierden porque la gente vota más Castiga, abierto. vota castigo. Vota Claro, pero ¿qué castigo. crees? ¿Que vas a hacer esta modificación sabiendo que vas a perder para que los demás lleguen al Consejo de la Magistratura? Es como. Y es, Yo no sé, yo Yo creo que estaban convencidos de que iban a ganar al menos en eso. O sea, al menos poder tener ese poder ahí en el Consejo. Para mí, ¿no? No es algo. yo no. Pero no recuerdo tampoco tanto en ese momento, no recuerdo bien el debate. Me acuerdo que me encantó, me apasionó el debate, pero no me acuerdo. Sinceramente, después de todo esto. Yo no me acuerdo muy realmente, bien, o sea, entiendo perfectamente, pero y también entiendo los problemas a nivel la puja con el 114, pero digo, también así no podemos hacer ninguna reforma. Es imposible. Siempre, si vamos a estar dudando siempre de las intenciones que hay detrás, los gobiernos pasan, o sea, y las reformas deberían tener la intención de perdurar. Si no, siempre que haya una reforma en cuestiones institucionales, sea Poder Judicial o lo que sea, vamos a estar pensando que es porque quieren meter personas. Una cosa es cuando esa reforma tiene que ver directamente con el dedo Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, acá directamente estaba abierto a la suerte de una elección popular, digamos, que te puede ir bien, te puede ir mal. Yo ahí no tengo dudas de la intención de democratizar cuando se está abriendo a voto popular, que ya te digo, es azar. Puede pasar algo que haga que cambie directamente la tendencia de encuestas de votos y listo, chau. De hecho, eso digo, el 2013 perdió el oficialismo, faltaba un mes para las elecciones. Bueno, igual ahora al final charlamos sobre qué les parecía esta reforma. Digo, hablo en pasado porque ya está, tiempo pasado. Bien. No importa, esto lo pasamos. Sí, acá había un antecedente previo antes de Rizzo, que era un fallo de Servini Cubría, ¿sí? La jueza con competencia electoral al día de hoy, que ya había declarado inconstitucional la designación por voto popular, ¿sí? Del 11 de junio, ¿sí? Previo al fallo de la Corte, unos días antes. También pensemos, acá es el Poder Judicial, digo, si desconfiamos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, también pongámosle sus fichas al Poder Judicial. Es el Poder Judicial decidiendo sobre el propio Poder Judicial, ¿no? O sea, están decidiendo sobre ellos mismos. Y acá tenemos, recuerden, ya creo esto lo hablamos, tenemos el fallo de Servini y Cubría, no, lo vamos a ver después. El fallo de Servini y Cubría, y luego el gobierno pide per saltum, o sea, salto de instancia para llegar a la Corte, porque había que resolverlo rápido, pues se venían las elecciones. Se esperaba que pase a Cámara, etcétera, y después llega a la Corte, se perdía tiempo. Este fue, desde que se creó la figura del per saltum, el salto de instancia, lo vamos a ver cuando veamos competencia de la Corte, Rizzo fue el primer caso de per saltum, ¿sí? No hay muchos casos de per saltum. Rizzo fue... Después, claro, y después, digamos, perdón, este fue el primer caso en que pasa, digamos, ya lo vamos a ver cuando veamos per saltum,
tenemos que tener el fallo de primera instancia y recién ahí podemos pedir el salto de instancia a la Corte. Bueno, ¿quién era Rizzo? Bueno, Rizzo había sido presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en diversos mandatos, 2006, 2008, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 después. Posterior a eso, en ese momento era el presidente, ven ahí el mandato 2012-2014, y era fundador de la agrupación Gente Derecho para ser electo justamente como presidente del colegio, perdón, estoy con consejo. Bien, y él, digamos, como presidente del Colegio Público de Abogados, presenta este pedido de inconstitucionalidad de la ley por considerar que iba más allá de la letra del 114, así que violaba el artículo 114 y en particular el equilibrio, la palabra equilibrio que les dije que se la recuerden, bueno, que iba en contra de ese equilibrio. Bien. Tenemos 6 votos de mayoría, 1 voto en minoría en disidencia, ¿no? Disidencia de Zaffaroni, el único que votó diferente fue Zaffaroni, apoyando la constitucionalidad de la ley. El fallo determinó que los representantes, los jueces, abogados y académicos fueran elegidos por voto popular. Perdón, esto es la reforma. Perdón, ahí me pasé. El fallo considera inconstitucional la nueva composición que estaba prevista en la ley y declara la inconstitucionalidad, como les había dicho, de estos artículos. Declara la inaplicabilidad del artículo 18, creo que, del 30, perdón. Y les dije esto del fallo en disidencia de Zaffaroni. ¿Por qué dice la Corte en Rizzo que es inconstitucional estos artículos de la ley? Primero, son 4, se los resumí en 4 argumentos, ¿no? Primero, disponía que la totalidad de los miembros emerjan del sistema político partidario. Cuando vimos el artículo 114, si se acuerdan bien, vuelvan a buscarlo, decía: el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre ¿qué? Entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula. Tenía que haber un equilibrio entre eso, entre quienes son elegidos por voto popular, los jueces y los abogados, ¿sí? Desconocía la representación de los estamentos técnicos, ¿sí? De justamente abogados, jueces y académicos, ¿sí? Que no vienen a representar a la soberanía popular, tienen otra representación. Comprometía la independencia judicial por obligar a los jueces a las luchas partidarias, ¿sí? En varios apartados de Rizzo vemos que habla de esto, de que no es natural a un juez dedicarse a la lucha partidaria, a ponerse en una boleta, a ser candidato, a ir a debates, digamos, no es parte de las funciones de un juez, y vulneraba los derechos de los ciudadanos al distorsionar el sistema electoral. Estos son básicamente los 4 argumentos que da la Corte Suprema en Rizzo. Acá tenemos les puse un parrafito de la disidencia de Zaffaroni, ¿sí? Él dice, bueno, obviamente critica la amplitud que tiene el artículo 114, ¿no? De la Constitución, que lo vimos hace un ratito. La ley es como un navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar. Navega solo con las virtudes y defectos del texto. Y el artículo 114 de la Constitución Nacional navega solo, con sus enormes carencias estructurales, con su delegación del poder constituyente en el legislador ordinario, con su parquedad, sus oscuridades y su viridez. Esto dice Zaffaroni. Todos quedamos en el muelle, podemos recriminarnos hasta llorar,
pero a lo largo de 2 décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos y arrecifes y casi naufragando hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales que el marasmo en que ha caído la institución ya viene produciendo. Bueno, la poesía a la que nos tiene acostumbrados Zaffaroni. Se la copió igual, me acuerdo. Pero básicamente, digamos, Zaffaroni muy crítico siempre del Poder Judicial y su funcionamiento, lo que estaba diciendo acá es, primero, el artículo 114 es demasiado amplio, y luego el Poder Judicial en su totalidad requiere una revisión y reestructuración porque funciona mal. Sí, eso lo dice acá en Rizzo y lo sigue diciendo luego. Bien, como vimos, la actual integración continúa siendo esta, tanto en números como en forma de designación, sigue siendo la de la 26080. Y la duración y permanencia es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Quiénes leyeron además de Vero o Rizzo? ¿Nadie? No, yo no lo leí. Yo, profe. ¿Sandra? Sí, bien. el 30 estaba mirando, el inciso 30, considerando 30, que es como que lo resume, me gustó, no sé. Que dice que del modo de que si se eligiesen por sufragio universal, ya sea directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político partidario. Y después dice que, bueno, que sería solamente una naturaleza exclusivamente político-partidaria respecto a los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y académico. Es como que ahí lo resume. Exacto. Me gusta. Ahí creo que es cierra, el ¿no? punto, ahí creo que es el punto más fuerte del fallo. Sí. Es cierto que el artículo 114 habla de un equilibrio, y cuando habla de ese equilibrio, habla de un equilibrio entre elegidos por sufragio universal y no elegidos por sufragio universal. Y la reforma, en ese sentido, está haciendo que todos sean elegidos por sufragio universal. Creo que en ese punto de los 4 argumentos que vimos que se da en Rizzo para declarar la inconstitucionalidad, ese obviamente es el más fuerte, ¿sí? Porque justamente ahí se puede atacar la inconstitucionalidad, el ir en contra del equilibrio que marca el 114. Quizás los otros 3 son un poquito más, o permiten un poco más de interpretación. Bueno, si quieren, ya que la mayoría no leyó Rizzo, dejamos para la apertura de la clase que viene que opinen y debatamos un poquito sobre qué opinan de Rizzo, qué opinan de la reforma, etc. También les puedo mandar por medio unas preguntas disparadoras, porque al día de hoy todavía seguimos discutiendo reforma del Poder Judicial, ¿sí? Ya saben, ¿no? Hay un proyecto de reforma en el seno del Congreso. Entonces, si quieren, los primeros minutos de la clase que viene, charlamos un poquito sobre Rizzo y las necesidades de reforma del Poder Judicial, y ya pasamos a Uriarte. ¿Sí? ¿Les parece? Aparte piensen también que si fuese político partidario del Poder Judicial no tendría sentido un montón de garantías que se le dan a los jueces, como por ejemplo la intangibilidad de bienes o la duración del cargo, no tendría sentido, ya sería un político partidario, sería independiente. Ahora, Luciano, no es que disienta con vos, pero hoy los jueces no hacen política partidaria y se Todo el esconden mundo porque... la hace. Por eso te digo, entonces sería blanquear una situación, sería buscarle la forma de cómo se puedan presentar, pero sería blanquear la realidad. Hoy hay operadores políticos, operadores judiciales. ¿Qué estaría mal? Yo pienso distinto, yo creo que todo tiene que ser elegido, hasta los comisarios tienen que ser elegidos. Para mí, Claro, para mi yo, punto de o sea, vista. yo puedo estar de acuerdo con vos totalmente, pero en todo caso que ese sea el proceso, o sea, reformemos la Constitución de modo tal que suceda eso. Digo, por este punto del equilibrio, porque digo, el 114 sigue diciendo equilibrio entre sufragio universal y no sufragio universal. Porque si no, si el voto de los ciudadanos se ve mellado, porque si vos tenés un poder que tiene más poder, como explicaba recién Noelia, que puede terminar cualquier ley,
disolvamos el Congreso y que gobierne la justicia porque no te deja posibilidad de gobernar. Entonces, hay que buscar la forma de que el que fue votado para gobernar pueda gobernar, si no, no podés gobernar. Si la justicia en todo te va a bloquear, una tontería, la ley de medios estuvo casi 4 años parada, la legalizaron, subió el anterior gobierno y a los 10 días ya se dio de baja. Bueno, Y ahí en no medio- fue por la justicia, ¿eh? Ahí fue, antes sí, antes la corte la había No, inhabilitado. está bien. Antes la bloquearon tanto que no se pudo desarmar la empresa, que es justo en la que trabajo yo, ¿no? No se pudo desarmar la empresa. Y después vino y fusionó Telecom y peor, se hizo un mega, si antes era un emporio, se hizo un mega emporio. Hoy el Grupo Clarín tiene Telecom, Le tiene todos los abrís, medios. Entonces, Salió redonda. como redonda de un gol de media cancha. Hmm. A nosotros también nos sirvió porque pudimos discutir para Italia y nadie nos molestaba porque estaban preocupados en hacer su negocio y se quedábamos aumento. Pero bueno, Claro. Sí, sí, solo aporto que también tenemos un montón de fallos de jueces que son muy importantes para el reconocimiento de derechos. O sea, vemos lo malo del Poder Judicial, también tiene su parte buena. sí. Obviamente, como todo, pero digo, solo hago este disclaimer porque Y hoy seguimos teniendo fallos de lesa humanidad, es decir, ¿cómo no por va a haber eso, fallo bueno? Siguen los por juicios eso. y le pegan todos los días para que levanten los juicios y digan, no se puede, está lleno de expedientes y siguen los juicios y avanzan, y está bien, hay cosas buenas, pero bueno, para mí tiene que ser todo libre, cambiar la Constitución y poder elegir todo. Pero bueno, lo que pasa es que yo desconfiaba de este tema por lo de Rizzo, ¿no? Yo creo que estaba bien que no se permita, por el hecho de que yo me crié en un barrio muy, no sé, ignorante, digamos, en el tema de la política. Mi familia y todo el mundo en la escuela, nunca nadie hablaba de nada. Y yo creo que si ponían que se vote, o sea, que sea a través del voto popular, la ignorancia a veces lleva a votar cualquier cosa y a elegir a cualquier candidato que te ponen ahí solamente por acompañar. O sea, eso es lo que yo vi desde siempre en mi ámbito, ¿no? Yo les decía, ¿a quién vas a votar? Porque me interesaba y mi mamá y mi familia y la gente en el barrio, nadie sabía. Me acuerdo en el momento que se postulaba Duhalde, creo que fue cuando asumió de la Rúa, mi mamá me dice, no, fui a votar a Duhalde y a todos los que lo acompañan. O sea, y así me lo decían todos. Entonces, a eso es lo que voy yo, de que siento que hay tanta ignorancia, que yo también tengo, ¿no? Pero que al estar para elegir a través del voto popular, realmente el voto popular vota nada, o sea, vota lo que ni siquiera sabe. Y ahí, es lo que voy, Joana, ¿no? a ver, yo Regla de creo que ahí lo que vos democracia. tenés que ver si el remedio cura la enfermedad. A ver, si eliminar la posibilidad de voto popular va a curar la enfermedad. O sea, si la enfermedad para vos es la ignorancia, bueno, Sí, entonces curemos la sí. ignorancia, no cubremos la participación. Claro, bueno, pero por eso te digo. Porque además, como hay alguien en los comentarios comentarios dice, si no para eso no podríamos elegir ni presidente ni presidenta, ni diputados y senadores, digamos, si volveríamos al desconfiamos voto de la... calificado. Claro, Es que y lamentablemente yo más por la allá falta más allá de la Pero igual- diferencia de nivel educativo que puede existir en Argentina Sí. y en el mundo entero, confío igualmente en la elección popular siempre antes que la elección de un grupo selecto de personas. Pero, No, obvio, pero yo creo que esto en particular del Consejo de la Magistratura me parecía que no Joana, mira, a mí no me gustó nunca Duhalde, ¿no? Y yo milité siempre en correspondía. política. Y voté a De la Rúa. Y después estuve en la plaza sacándolo el 19. No, Y lo ya voté a De sé, la Rúa por no pero a lo Duhalde. que voy Y es que no te la garantiza nada, que mayoría vos no sepas sabe mucho nada, no te ¿viste? garantiza nada. Yo te digo, yo no Pero voté a De la también- Rúa para que no gane Duhalde. Y me quise matar después. Sí. El Puede día pasar que gane un partido que no te gusta